Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más a otra edición de Café Ufológico Proyecto Sirio. El día de hoy estamos con Rodrigo Bravo desde Punta Arenas, Chile. Vamos a hablar de un tema muy importante dentro de lo que es el marco de las publicaciones y las investigaciones ufológicas en el hermano país del sur. Vamos a presentar y va a hacer una presentación nuevamente del libro El legado del Nibelungo, este libro dedicado a la vida y obra de Luis Altamirano, uno de los ufólogos más importantes en Chile. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido otra vez más a Café Ufológico Proyecto Sirio. Un gusto tenerte y bueno, comenzamos con esta presentación para los amigos, para la comunidad del canal. Hola Richard, muchas gracias por la invitación y participar en tu canal. Como siempre, un agrado y a tu entera disposición. Bueno, este libro, El legado del Nibelungo, es una publicación que acabo de presentar a través de la editorial digital acá en Chile y tuvimos el 20 de febrero tuvimos una presentación online bastante concurrida porque vino mucha gente. Lo hicimos en paralelo en el canal Investigadores, que está acá para que nos busquen en YouTube, y en la página del fanpage de Facebook. Y la verdad que fue muy interesante porque participaron muchas personas, hubo mucho intercambio de opiniones, y desde ahí en adelante el libro tenía una muy buena salida, es decir, se ha vendido de manera rápida, más de lo que incluso yo tenía presupuestado, porque esta es una obra, digamos, no sé si llamarlo como un paréntesis dentro de las cosas que yo escribo, porque era para homenajear precisamente a Luis Altamirano Cañoles, que es uno de los precursores de la ufología chilena, quien dedicó 67 años de su vida a este fenómeno, a este tema. Falleció el año pasado, el 8 de septiembre, producto, entre otras cosas, de COVID-19. Entonces, la verdad que él dejó una impronta en muchos de los investigadores que hoy día existen en Chile. Y no tan solo los investigadores, en gran parte la literatura ufológica chilena tiene ese pequeño aporte que dejaba Altamirano con sus investigaciones, ya que su vida él la dedicó exclusivamente a recopilar antecedentes de la prensa chilena, de todas las ciudades, de todas las regiones, desde el inicio de la prensa escrita, es decir, estamos hablando de los albores de la República, a principios de 1800, y en ese aspecto él logró reunir aproximadamente 3.000 casos que de una u otra forma los confrontaba, veía que informaba un medio, que informaba otro, y así nos fuimos nutriendo de toda esa ufología que es muy interesante, pero que es previo a 1947 y que de una u otra manera hoy día a través del conocimiento que tenemos gracias a investigadores o a los canales de YouTube, sabemos que, no sé, pues existe Charles Ford o existen un montón de otros que de una u otra manera trataban de acercarse a este fenómeno sin esa concepción tan definida que hizo el 24 de junio del 47 con el caso Arnold, que marca el inicio de la era moderna de los ovnis, es decir, el antes y el después está ahí. Y en ese antes, en Chile había una cantidad de información increíble que Luis Altamirano junto a otro intelectual chileno, Juan Guillermo Prado, publicaron un libro en el 2008 que se llama Historia de la ufología en Chile, donde precisamente dan a conocer los mejores casos previo al año 47 y también algunos que por supuesto son tan polémicos como interesantes, como por ejemplo el caso de la isla Roberts de 1956 en la Antártica. Bueno, Altamirano, aparte de este perfil ufológico muy fuera de lo común, porque todos dedicamos tiempo a esto, pero un tiempo libre, es decir, lo que nos alcanza a pesar de nuestras obligaciones. La ufología no es una carrera, a nadie nos paga, a nadie se le paga por ser ufólogo. Los que son o somos autores tenemos que trabajar para poder sacar nuestros libros y de una u otra forma con esa venta ojalá recuperar lo que invertimos. Entonces es un tema que más bien, no sé si pasatiempo, pero podríamos llamarlo como algo no con dedicación exclusiva. Altamirano tenía casi dedicación exclusiva a esto. Él trabajaba solamente como un empleado, como obrero,
para tener el máximo tiempo posible en poder indagar en su gran pasión que eran los ovnis a través de la historia y de la historia de Chile. Entonces, cuando él se enfermó a fines del 2008, que vino su primera trombosis, un investigador chileno, Raúl Núñez Gálvez, que es el representante del IIEE, que es el Instituto de Investigaciones Exobiológicas de España con filial en Chile, tuvo o recibió un poder de mano y firma de Luis Altamirano, donde concedía todo su material y su biblioteca. Ellos fueron a la casa que arrendaba a Luis Altamirano y se encontraron con una cosa espantosa. Él no tenía ni siquiera un televisor, tenía libros y fotocopias. O sea, esa era su vida. Entonces, tenía una radio a pila, pero el resto era todo vinculado a simplemente leer e informarse y tratar de indagar en este fenómeno tan interesante que convoca a millones de personas. La radio. Sobre la figura de Luis Altamirano, ¿cómo influye dentro de la ufología chilena? ¿Y cuál sería, bueno, nos has hablado un poco de esta característica que tenía, que era una persona muy bondadosa, que le gustaba colaborar y contribuir con otras personas, pero ¿cuál sería para ti la importancia de la figura de Luis Altamirano dentro de la comunidad ufológica chilena? Mira, en este libro queda plasmado que en el fondo una descripción de las virtudes. Las virtudes, como sabemos, son formas de actuar dentro de nuestra existencia y se van ajustando con tal de proyectar el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Esa es la definición de las virtudes. Pero están las virtudes intelectuales y también las virtudes cardinales o de traspaso a otras personas. Altamirano tenía ambas, y de hecho en la contratapa, un investigador chileno que es Sergio Sánchez nos entrega acá un regalo muy interesante que dice, solamente el principio, dice Luis el ufólogo, Altamirano el investigador, Nivelungo el amigo. Es decir, Luis Altamirano, más conocido como el Nivelungo, tenía tres personalidades que de una u otra manera lo hacían ser una persona completamente transversal en lo que significa la comunidad ufológica chilena. Yo lo digo siempre, me retan, hay gente que no le gusta, pero la ufología es una pseudociencia. No es una paraciencia, no una protociencia, es una pseudociencia. Y lamentablemente ha sido contaminada por décadas con las ideas que de una u otra forma son especulación, ¿no es cierto? Pero pasan a ser casi verdad absoluta. Y eso merma un poco ese acercamiento a lo que significa una ciencia, porque aquí no existe una metodología de investigación. Cada investigador hace su propia metodología o aplica lo que conoce como investigador o como profesional de cualquier área para la ufología. Entonces, como es una anarquía absoluta, porque esta cuestión de verdad es sumamente complejo tratar de encasillar a los investigadores bajo un mismo prisma, esto genera roces entre las personas y a nivel global. No hay que descubrir la pólvora para darse cuenta que entre ufólogos hay problemas, inconvenientes, diferencias. Hay diferencias entre los ufólogos que son creyentes con los ufólogos que se dicen científicos y son escépticos. Hay problemas entre los ya enlazados con este tipo de entidades, supuestamente, hablo de abducidos, contactados, con los escépticos, propiamente tal, con los negacionistas. Entonces, esas diferencias tan grandes, para Luis Altamirano, que era una persona completamente transparente, no existían. Entonces él tenía la gran virtud de ser una persona que era amigo transversalmente de todas las posiciones ufológicas existentes en Chile e incluso afuera. Claro, y en realidad dentro de este fenómeno no hay una realidad absoluta, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Y ese es, yo creo que una característica muy interesante de Luis Altamirano y que la has plasmado dentro del libro, ¿no? Es que, claro, aquí cada uno tiene su propia verdad. Ese es el punto que quizá hay gente que no está de acuerdo. Yo creo que es una cuestión muy subjetiva, pero yo tampoco soy nadie para venir a juzgar lo que cree otra persona. O sea, eso es el problema de cada uno. Somos una sociedad libre
y cada uno piensa, cree, siente lo que quiere. Si alguien cree que los ovnis son naves extraterrestres que han venido toda la historia de la humanidad y siguen interviniendo con nosotros, me parece estupendo de su parte y lo felicito porque crea eso. Como alguien cree en Dios, como alguien cree en Alá. Es decir, esto es una cuestión completamente subjetiva. Claro. Ahora, cuando analizamos reportes y casos que necesitamos colocar objetividad y un marco teórico que realmente nos permita darnos cuenta qué es lo que es real, porque una cosa es el registro y otra cosa es el cuento. Exacto. El cuento es lo que la gente transmite porque ellos vivieron y sintieron una experiencia X. Otra cosa es cómo lo podemos registrar o cómo se puede grabar, que sea con algún instrumento, da lo mismo, que nos demuestre y nos compruebe que ese relato del cuento es cierto. Y que ese cuento además, incluso con el cuento, quedó corto de ciertas cosas. Bueno, eso necesitamos nosotros ir trabajándolo permanentemente. Hay gente que lo hace a nivel global y que está abocada a eso. Y Altamirano era uno de ellos, que a pesar de ser transversal tenía una visión muy objetiva, él mismo decía, yo no soy escéptico. Y en el buen entendido, con el nivel cultural que tenía Altamirano, con el nivel, y con la claridad intelectual, él sabía muy bien lo que era ser escéptico, que simplemente es poner en duda todo, nada más. Él no era escéptico, él no sabía, sino que estaba seguro y convencido de que existía un fenómeno anómalo en nuestros cielos. Da lo mismo su origen. Y a raíz de ahí comenzó este proceso de investigación que lo llevó a tener tanta información que además él la compartía con cada uno de los integrantes de la comunidad ufológica chilena, que se lo pedían o no, porque uno había un encuentro ufológico, se encontraba con Altamirano andaba con una bolsa plástica, y la bolsa plástica llena de fotocopias, pero separadas. Entonces, a cada uno de los integrantes de la comunidad ufológica, o investigadores, ufólogos, conferencistas, le entregaba un lote de fotocopias. Y le decía, oiga, esto le va a interesar, esto es lo que usted me pidió. Esto. Entonces, ese nivel de generosidad, ese nivel de fraternidad ufológica, yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo, o en ninguna otra persona. Y por eso es que este hombre, a pesar de yo tener una relación directa con él, merecía un libro absolutamente. Porque a mí lo que me interesa con este libro es que conozcan la figura de Altamirano. Al mismo tiempo cuento un poco lo que es la historia de la ufología chilena con los principales grupos, con los principales personajes, con algunos casos que se señalan. Cosa que vayamos nutriendo de una información que sea pareja, que es lo que aquí se necesita. Yo siempre lo discuto con un amigo que tenemos en común, que es Rodrigo Fuenzalía, que es ufólogo chileno. A nivel global se requiere educación ufológica, porque no existe. No existe, o sea, hay una cuestión, no hay una unificación, no hay una mancomunión. Y eso se requiere en algún momento determinado que nos pongamos de acuerdo y digamos cuáles son las bases con las que empezamos de ahí en adelante un estudio, ya sea casuístico, teórico, porque es impresentable que hoy día incluso ufólogos que son de terreno, que son los Skywatcher o quizás los que les gusta las vigilias, no crean o no les guste que existan ufólogos de escritorio que están solamente ligados a la literatura y a la investigación histórica de este fenómeno. No, claro, es importante. El proceso investigativo pasa por diferentes etapas, ¿no? No solamente por el tema de la investigación de campo, sino también hay que revisar, por ejemplo, lo que se vive hoy por hoy, la narrativa de los Estados Unidos, cómo se está desarrollando. Eso está marcando un precedente y tenemos que nosotros tener en cuenta ciertos datos que nos ayuden a poder entender lo que de repente está pasando afuera, ¿no? Son cosas interesantísimas. Sí, porque esa falta de educación ufológica, ¿qué es lo que permite? Permite que, de verdad, y lo digo muy en serio, que hoy día en un programa ufológico estemos de repente hablando de el caso Kenneth Arnold, dejémoslo aparte porque es como el quiebre, ¿no es cierto?, de la era moderna y antigua. Pero hoy día hay programas donde se está debatiendo sobre Betty Van Hill, sobre entonces, cosas que ya están no solucionadas, pero ya muy ultra mega manoseadas y conocidas. Exacto, ¿no? Cada versión es como un teléfono malogrado, ¿no? Cada versión ya viene con ingredientes totalmente diferentes y te das cuenta que a la larga, tú mencionaste este caso que es emblemático, a la larga hay mucha desinformación, muchos ingredientes que han sido agregados por diferentes ufólogos que bueno,
muchos de las personas que van recibiendo y consumiendo esta información tienen una idea totalmente errónea de lo que sucedió. Es un problema latente, hoy por hoy es un problema latente, ¿no? Sí, ¿no? Y el hecho de, mira, fíjate que el hecho de criticarlo, por ejemplo, yo, el libro anterior que hice se llama Los extraterrestres han muerto, que es el tomo uno, que es este que está acá, que hoy día de hecho está disponible. Si acá abajo mi nombre sale @ecobufón, este es mi Twitter. Si alguien quiere descargarlo gratuitamente, le pido que me siga, y ahí en el Twitter fijo está los dos links de Ufología Aeronáutica, que es un libro que saqué el 2010, con casos netamente aeronáuticos, que me imagino después podemos conversar, y los extraterrestres han muerto. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, porque no sé si llamarlo especialización, pero me especialicé en casos vinculados al mundo de la aviación porque yo soy piloto militar y trabajo hace 20 años como piloto. En ese esquema, en ese mundo aeronáutico, me di cuenta que había mucha información y tuve la suerte, porque esto es una cuestión de suerte fortuita. El año 2000 me asignaron como tema de tesis para egresar del curso de piloto de ejército, Introducción al fenómeno OVNI, consideraciones para la seguridad aérea. Ahí me empecé a meter. Ahí empecé a descubrir el mundo que había detrás de los ovnis. Porque una cosa son los ovnis, o fenómenos anómalos, como hoy día los llaman, o los UAP. Y otra cosa es todo lo que hay detrás. Hablemos de mito, hablemos de todo lo que conlleva más que una carga histórica, yo diría incluso hasta una carga emotiva, porque es un fenómeno muy interesante, con casos muy interesantes, pero que por otro lado generan un sistema de creencias nuevo que es para que lo analice un sociólogo, un filósofo. Bueno, en ese sentido, cuando ya después dejamos de lado la casuística, nos vamos al trasfondo, que tiene un origen más bien filosófico, teológico, no sé cómo llamarlo, psicosociológico. Los extraterrestres han muerto habla de eso, habla de la historia, cómo nació el mito extraterrestre desde Grecia y que se consumó y se consagró después con la llegada de la era moderna de los ovnis. Entonces, hoy día, cuando en un programa de televisión, en un programa de radio o en una entrevista, o estos mismos casos que han ocurrido hace poco, el del 21 de febrero acá de la American Airlines o de otros similares, automáticamente esto se asocia, cuando hablamos de fenómeno anómalo o de ovnis, se asocia a la hipótesis extraterrestre, que es una de las tantas posibilidades que puede ser estas manifestaciones. Entonces ya hay una cuestión que está unificada y es indivisible. Por ende, yo escribí este libro contando el mito extraterrestre, cómo se forma, cómo nace, cómo evoluciona y cómo lo agarra después la fenomenología ovni, y de ahí no lo suelta más y evoluciona al punto en que ya superamos, o sea, los contactados hasta el día de hoy existen, pero ya por lo menos venimos superando, saliendo de lo que fueron las abducciones, que desde, yo diría, fines de los 70, principios de los 80, hasta prácticamente el 2000 y algo, literalmente tenían secuestrada la ufología. O sea, no se hablaba de otra cosa. Los congresos UFO eran solamente de abducciones, de secuestros, de como dicen, la epidemia silenciosa, ¿no es cierto? Como decía, ¿cómo se llama? Bob Hopkins. Entonces, en ese sentido yo escribí este libro como para dejar en claro cuál es lo que uno cree, y lo aeronáutico es cuál es lo que uno tiene, y lo que uno tiene en el sentido claro de que ahí hay una fenomenología real que hasta el día de hoy sigue causando estragos para la seguridad operacional aeronáutica, y que por eso hay tantas entidades vinculadas a este mundo, que es el mundo de la aviación, que están investigando el fenómeno. Así, excelente, Rodrigo. Dime, ¿y qué casos has, bueno, retomando un poco la idea de lo que es el legado del Nibelungo, qué casos has incluido dentro del libro? ¿Qué casos que ha investigado Luis pudiste integrar, ¿no? a esta nueva publicación? Bueno, ahí se menciona el caso que Luis Altamirano consideraba el más importante a nivel nacional, me refiero a Chile, y también lo decía a nivel mundial, que es el caso de la isla Roberts de 1956, el 8 y 9 de enero de 1956. Ese caso es un caso emblemático porque se trata de 4 personas que son dejadas en la isla Roberts, que es una isla que queda al sur de... hay una serie de islitas
previo al continente antártico, donde están las bases chilenas. Ahí está la base Frey. Más arriba está la base, o sea, la isla Elefante, donde Shackleton dejó a su gente. Y hay un marino chileno que es Luis Pardo Villalón, el famoso piloto Pardo, que fue a rescatarlos en 1916, generando una epopeya histórica que hasta el día de hoy es reconocida internacionalmente por el liderazgo de Shackleton con su gente que quedó ahí aislada en esa isla, y por la valentía y en realidad literalmente la fraternidad de un marino que no tenía nada que hacer y dijo yo me ofrezco voluntario y partió. Entonces ahí en esa isla al sur está en un grupo de islas está la isla Roberts, donde son dejados estos cuatro personas, dos científicos, dos doctores en distintas áreas del conocimiento. Estamos hablando de glaciólogos y geólogos, más otras especialidades, un técnico de la Universidad de Chile y un marino, un enfermero naval, porque ellos iban desde el 19 de diciembre del 55 hasta el 20 de enero del 56, es decir, un mes. El punto está en que apenas llegaron a la isla Robert, sufrió de perfecto su radio. Entonces quedaron incomunicados. Pero como la campaña antártica tiene fechas muy claras de que esta fecha lo vamos a buscar, en esta fecha lo vamos a dejar, o al revés, ellos sabían que el 20 de enero sí o sí los iban a buscar. Entonces con su instrumento siguieron haciendo la experimentación de la toma de muestras, porque esto obedecía a los preparativos para 1957 y 58, que era el año geofísico mundial, donde todos los países que de una u otra forma tenían un vínculo con la Antártica organizaron expediciones científicas para obtener información que hasta ese momento no se tenía, y para eso se requería estar ahí tomando cierto tipo de muestras y una serie de experimentaciones. Entonces en el marco de este año geofísico mundial, se llevó este grupo, y se mantuvo en la isla Roberts sin radio en ese momento, y el día 8 de enero, a las 6 de la mañana o incluso antes, uno de los doctores, de los científicos, Castro, salía durante la noche. Hay que entender que durante el mes de enero en la Antártica no se esconde el sol, sino que simplemente gira por un tema de ubicación geográfica, y toda la época invernal es al revés, que no hay sol. Entonces él igual en la noche cada ciertas horas se despertaba para ir a ver fenómenos meteorológicos y tratar de registrarlos, medirlos o sacarle alguna fotografía, es decir, tener mediciones. Y en eso observa dos cosas alargadas de color metálico parados frente a ellos a una altitud indeterminada, pero que claramente se notaban que no era una cuestión natural, que era algo artificial. Despierta el otro doctor, después sale el enfermero, después sale el técnico, y empiezan los registros. Y ahí, aquí el que describe esto de forma extraordinaria es el investigador argentino Rubén Gurú Morales, a quien aprovecho de enviar un gran saludo, porque además ha sido una persona muy generosa también en permitir. Yo recibí de él su libro, Los ovnis de la Antártica, que lo recomiendo si tienen la posibilidad. Hablen con él, que se los envíe, que se los venda, porque es un libro extraordinario. O sea, la casuística que está ahí es una cuestión muy, muy interesante, y que él durante 10 años recopiló casos como por ejemplo el que estamos hablando. Entonces él, aparte de las fuentes primarias, sirvió como para además dejar una aclaración muy importante. En los registros chilenos, que salieron muy posteriormente, esto fue el 56, los registros en Chile salieron recién en el 68. Y en los registros chilenos salía como lugar la isla Robertson. Y eso es un error, porque la isla Robertson existe, está en otro lado. No hay que ver a dónde estamos hablando. Entonces, Rubén Gurú Morales además corrigió un error que lleva más de 50 años, que es Isla Roberts. Bueno, ahí lo que sucede es que estas cuestiones, estos fenómenos, estos objetos ya literalmente, estuvieron 2 días acosando a esta agrupación de científicos. Literalmente acosándolos. Porque estuvieron frente a ellos, hacían movimientos, cambio de colores, cambio de luces, traslados. Y la gracia es que a pesar de lo asombrado que estaban los investigadores, a pesar del temor que esto les provocó, igual alcanzaron y tomaron ciertas mediciones. Y eso fue muy importante, y que ha registrado en el libro de Rubén Gurú Morales.
las mediciones y el aumento de la radiación o de la radioactividad en el lugar, que quedó registrado muy de cerca del paso de estos objetos. O sea, ahí empezamos a analizar cuál será la forma o la fórmula para poder hacer el tipo de movimientos que hacían. Porque no tan solo se les calculó el diámetro, que eran 150 metros por 25, sino que además en un momento determinado el profesor Moder logró calcular la velocidad que en un momento con aceleración y todo alcanzó los 40.000 kilómetros por hora. O sea, para que una cosa dentro de la atmósfera terrestre se pueda mover a 40.000 kilómetros por hora y haga frenados en seco, es porque o no es de acá o tiene que tener un sistema gravitatorio propio, un sistema de ingravedad. Resulta que, para que tú sepas, y nuestros amigos que nos ven en tu canal, la ingravidez de los elementos formalmente se logró hacer en un laboratorio en el año 2007. ¿Y quién la hizo? El doctor Claudio Poer, francés, miembro o fundador de JPAN, uno de los que fue con Jacques Vallée y con Hynek a la ONU a pedir que se investigara el fenómeno aéreo anómalo de manera formal y oficial. Claudio Poer es uno de los gestores del informe Cometa del año 99 en Francia. Entonces, es una persona que entendía en el tema. Y él hizo esto, o digamos, trató de trabajar desde el punto de vista científico la ingravidez de los elementos, no por ultrasonido, sino que por bombardeo de electrones, protones, neutrones, una serie de mezclas, a raíz del caso Cusack, que es un caso francés famoso, que es de fines de la década del 60. El caso Cusack pasa al 67, esto fue el 56 lo de la isla Roberts. Y la ingravidez de los elementos se logró recién descubrir en el laboratorio Aurora en el año 2007. Entonces, cuando el profesor Moder en sus registros deja de que esto estuvo o desarrolló velocidades como 40.000 kilómetros por hora, con una aceleración de cero y con un frenado inmediato, además con un cambio y mutación de colores de esta anomalía, de estos objetos, pasando por todas las gamas de los colores visibles. En realidad ese es un caso que uno dice, esto no es normal. No es el ovni normal que estamos acostumbrados nosotros a ver con el platillo, o que nos dicen que existen, o la lucecita que se mueve. No. Esto es una cuestión demasiado fuera de lo común, y que tal cual como dice tu autor favorito, Jacques Vallée, en Dimensiones, que es un libro que tengo acá, esto supera nuestros conceptos de realidad. Esto supera nuestro concepto de lo que nosotros entendemos incluso por conciencia, que los neurocientíficos se han puesto de acuerdo. Porque la realidad es una cuestión que está formada por un interfaz cognitivo, donde todos nos ponemos de acuerdo con lo que pasa. De una u otra forma se nos va formando la captación cerebral, pero hay elementos que están fuera de esta realidad y que van de la mano con nuestros sentidos, que son extremadamente limitados. Es decir, tú te pones unos lentes, si estos lentes fueran infrarrojo o fueran ultravioleta, verían cosas distintas aquí, y vería onda electromagnética y quizás qué cosas vería. Bueno, en ese sentido ahí Jacques Vallée hace muy presente que nuestros sentidos son muy limitados y que tal cual como el acelerador de partículas deja un espacio que no se ve la partícula, y ese espacio tiene que estar en alguna parte. Lo que pasa es que nosotros no podemos percibirla. Bueno, aquí pasa algo parecido. Entonces no sé si estos dos objetos de la isla Roberts tuvieron ciertas condiciones para que estos testigos lo vieran, o esos testigos estaban bajo ciertas condiciones para poder verlos, y eso siempre estuvo ahí. No lo sé. De hecho, esta cuestión es tan compleja que cuando llegaron a buscarlos, como estaban sin radio, la expedición de la fragata que vino a rescatarlos, que fue la misma que los dejó, se adelantó 8 días, y en vez de ir a buscarlo el día 20 de enero del 56, los fue a buscar el 12 de enero del 56. ¿Pero eso estaba programado o no? No, eso se adelantó. Se adelantó porque como no tenían señal de radio y no habían recibido ninguna información, dijeron, aquí puede haber algún problema, adelantemos la ida a buscar. Vieron una ventana de tiempo, pasó esta tormenta que llegó el día 9 y que hicieron que estos ovnis se fueran.
Pasó esa tormenta y el día 12 llega la fragata Baqueano, donde se rescatan a estos hombres, donde hacen su primer informe, que queda en la bitácora, y donde ahí el oficial a cargo les dice, ¿saben qué? Yo, porque le cuentan todo, porque venían con una desesperación terrible de vomitar lo que habían visto durante 2 días. O sea, Claro. ellos 2 días que no comieron, no durmieron porque tenían eso frente a sus ojos Acechándolos, prácticamente. y en una isla de, creo que era 18 por 13 kilómetros, o sea, no puedes irte a ninguna otra parte. Entonces, la verdad, yo me imagino el estado de estrés y de convulsión de esas personas siendo literalmente acosados por Claro. estas cosas. Adelantaron el retorno del día 20 que estaba programado, como no tenían comunicación radial, se fueron y lo fueron a rescatar el día 12. Es decir, 3 días inmediatamente después de ocurrido estos incidentes con estos dos objetos. Ellos subieron a la fragata Baqueano, que era la que está a cargo de la 10ª expedición antártica chilena. Entonces, esa fue la que los fue a dejar, ahora los fue a buscar. Cuando se suben, hacen de inmediato, ellos cuentan esta información porque estaban desesperados por contarle a alguien y se lo comentan al capitán del buque, que él les El dice, capitán ¿saben? era chileno también, el capitán del buque era chileno. Sí, sí, era un Ah, capitán, mira. era el capitán Alfredo Martín Díaz, chileno, y les dice, yo he escuchado muchas historias relacionadas a este tema, me parecen súper interesantes porque también he visto otras expediciones que han tenido observaciones raras. Pásame el material y yo lo voy a derivar a la misma organización que han enviado todos los otros anteriores. Entonces, la organización era el ATIC, o ATIC, que es el Air Technical Intelligence Center, el Centro de Inteligencia Técnica Aeronáutica, que, que es del USAF. Claro. Estamos hablando de 1956. Es decir, el libro azul que compartió el capitán Ruppel comienza en 1952 y termina en 68, más o menos. O culmina de una forma no tan decorosa con el informe Condon, pero culmina en 68. Esto es 56. Se supone que lo único que en ese momento está recopilando antecedentes de ovnis era el libro azul. Y aquí nos damos cuenta que existía una organización dentro de la Fuerza Aérea Norteamericana, el ATIC, que hacía el análisis de estos fenómenos y recibía toda esa información que de una u otra manera era oficial. Claro. Es que esto nunca volvió, nunca retornó. Entonces, Rubén Gurú Morales, en su libro Los ovnis de la Antártica, o en la Antártida, deja muy claro ahí un concepto en que nunca esos informes o ese reporte, ni siquiera el reporte, ha salido en ninguna desclasificación que ha hecho posteriormente Estados Unidos a través de la CIA. Entonces, yo le agrego una pregunta más. Tenemos dos preguntas. Uno, o es tan espectacular este caso que de una u otra forma no hace comprobación de la hipótesis extraterrestre, pero deja en claro de que estas cosas no eran tecnología de este mundo. Y por ese grado de espectacularidad lo dejan reservado o no lo publican como muchos otros que conocemos. O número dos, y que yo lo encuentro más grave todavía, nunca salieron de Chile esos rollos. Nunca salieron de Chile ese El informe. material, ¿no? Sí. Claro, entonces yo estoy igual Oye, indagando dime, ¿y por no mi sería, parte. no sería, no sería importante hacer una solicitud de FOIA para verificar este caso? Para ver si es que Habría que lo... pedirlo en Estados Unidos y yo ya lo estoy pidiendo en Chile, viendo ¿Ya? algún otro registro, tanto en la bitácora como en otras partes donde sé que uno de los científicos lo publicó. Ahora bien, este caso fue conocido públicamente en Chile el año 1968, específicamente el 17 de abril. Y también lo comenta Rubén Gurú Morales, porque desafortunadamente el caso sale a la opinión pública y el doctor Moder, Jorge Moder, sale hablando de espaldas y sin que se escuche su voz. Entonces,
como si fuera un delincuente, como si fuera un ladrón que está contando un delito. Claro. Es que de verdad llega a ser una cuestión sorprendente. Entonces, yo hago también el símil con un escritor chileno que se llama Francisco Ortega, que escribió hace poco un libro que se llama Alienígenas Chilenos, donde cuenta un caso del año 2001, donde en un congreso, en un encuentro de académicos cerca de Valdivia, al sur de Chile, en el retorno de uno de los principales invitados, que era un doctor, no sé si en astrofísica, en física, que al mismo tiempo es Premio Nacional de Ciencias, se encontraban con un Foo Fighter que se paseó al lado del vehículo, se fue adentro del bosque, iluminó, aumentó su tamaño, se fue hacia el cielo y se desaparece. Entonces, los otros tres testigos quedan en la camioneta, el conductor, la periodista, otra persona más que los acompañaba, salieron muy nerviosos y le dijeron al profesor, oiga, ¿vio? Y el profesor le dijo, sí, pero eso no existe. Pero ¿cómo no va a existir? Le dice, si lo vimos. Sí, pero eso no existe. Esa cuestión, le dijo, es algo que alimenta charlatanes, así que si ustedes cuentan algo, yo lo voy a negar y aquí me van a creer a mí, no a ustedes. Y está contado en el libro. Claro, Entonces, los condenados de Ford. los condenados de Ford y a 100 años de los condenados de Ford estamos de la misma forma porque, salvo excepciones, están de a poco abriéndose estas posibilidades que yo lo encuentro muy bueno y muy fantástico, y por eso es que hay que hacer un llamado a que toda la ufología mundial de Jack Vallée, que se quiera sumar a esta cruzada de hacer esto un poco más objetivo, homologuemos los procedimientos de estudio y de análisis. Claro, es importantísimo. Hoy por hoy yo creo Ya, que es lo que se ya por necesita. ejemplo, Avilov ya lo hizo presente. Claro, Yo acabo de terminar el libro extraterrestre, donde Avilov, ¿qué es lo que hace? Solamente coloca ahí, dice, estos son mis postulados con los cuales yo digo que hipotéticamente esto es algo extraterrestre. Por claro, favor, vengan a refutármelo. claro, Entonces, exacto. uno escucha que es un charlatán, que es un loco, que está enfermo en la cabeza, pero no he visto todavía refutaciones científicas a través de algún paper que hagan eco de esta invitación que él hace. Claro, Entonces, o la ciencia formal, la famosa academia, esa ínfula que se dan, ni siquiera toma en cuenta esta cuestión, o no se atreven a dar ese paso tan importante, porque yo entiendo que estos temas o este tema está contaminado, si recién lo conversábamos, pero ajeno a eso hay reportes como el que acabo de contar de la isla Roberts, o los aeronáuticos, que son testimonios que son con cierta credibilidad por los testigos calificados y por otro lado por registros que quedan, que son irrefutables. Esos claro. reportes son irrefutables. Por ende, esa irrefutabilidad requiere que alguien tome en serio esto y se analice como corresponde. Y eso no se ha hecho. Exactamente. Eso es lo que vemos. Y mira, qué bueno que mencionaste el trabajo de Avi Loeb, porque, bueno, yo también estoy leyendo el libro todavía, Ujú. y de verdad que me parece interesante. Te hablé del tema de los condenados, y Avi Sí. Loeb lo menciona también de alguna manera, no trata de, de relacionarlo con el libro de Ford, pero está, él creo que en una discrepancia entre en la comunidad científica, ¿no? Y lo que hay y lo que es necesario de investigar. Estamos de repente frente a un evento, ¿no? El Oumuamua podría ser un evento sin precedentes dentro de la investigación, dentro de la ciencia, ¿no? Todo lo que podría aportar, pero simplemente hay gente que no quiere por evitar el quiebre de los paradigmas, por evitar, no sé, sumarle un problema más, como él lo habló en varias entrevistas, ¿no? Decía, él hubiese querido que esto no sea real porque le ha generado un problema a muchos, ¿no? Entonces, esos datos bueno, nos está entregando en esta publicación son sumamente interesantes. Los postulados, las hipótesis que él está manejando hacen de que exista, pues, o que plantee nuevamente la posibilidad de los visitantes de otros planetas, ¿no? Que, bueno, dentro de todo el contexto ufológico es una de las hipótesis que se manejan y es válida, todavía no podemos descartarla del todo, ¿no?
No, o sea, a ver, el, yo insisto, el encapsular todas las manifestaciones observadas y registradas en una sola explicación es un error e irresponsable, pero también una inteligencia extraterrestre o que alguna de estas manifestaciones sea extraterrestre es lo mismo. También es un error porque no podemos descartar ninguna. O sea, aquí hay sucesos que son realmente inexplicables para nuestra ciencia convencional, nuestra física conocida, aplicada, como quieras llamarla, donde entran a jugar otros conceptos que hoy día son un poquito los podemos digerir de mejor manera. Hablo, no sé, de la antimateria, hablo de cosas que recién estamos entrando como a poder incluirla en nuestro conocimiento, en nuestro lenguaje diario, porque antes Claro. hablábamos de eso y estábamos hablando en chino. Hoy Sí, día ya algo ya más conocemos. Ya, afortunadamente, gracias al acelerador de partículas, hemos entendido de que existe una física cuántica que es muy superior y muy lejana a lo que nosotros entendemos por concepto de física. Y eso, de una u otra manera, nos tiene que hacer un poco más humilde y decir, oye, aquí parece que hay cosas que realmente están fuera de nuestro alcance. Entonces, eso, dejemos abierta la expectativa, dejemos abierta la posibilidad, pero mientras tanto, discutamos esto que tenemos a la mano, que son estos reportes que de una u otra manera no hay cómo explicarlos. exactamente. Rodrigo, ¿dónde pueden, después quiero hacerte una pregunta que me parece importante dentro de toda la coyuntura ufológica que está viviendo, pero quiero redondear un poquito sobre el tema del libro, lo que hemos estado conversando. ¿Dónde pueden conseguir los amigos el legado del nivel 1? ¿O cómo lo pueden conseguir? Bueno, el legado del Nivelungo tiene un correo que es elnivelungo@outlook.cl y el fanpage de Facebook que es el legado del Nivelungo. Yo estoy ahí en estos momentos estoy trabajando con la editorial porque ya definitivamente vamos a tener que subir este libro a Amazon, porque hay mucha gente que afuera me lo ha pedido y la verdad es que aunque yo le regale el libro, el costo del envío es muy alto. Muy alto, sí. Muy alto, o sea, para cualquier país, para Argentina, para Estados Unidos, para qué decir, para Europa, es súper complicado. Entonces, por lo mismo, prefiero mejor hacerlo por una plataforma que la gente lo pueda bajar a sus distintas laptops, lo pueden leer a través del Kindle, no sé, pero tengo que hacerlo porque ya, la verdad que estoy muy contento porque han sido como decenas de personas que me han pedido, oye, yo quiero leerlo, quiero comprarlo. Entonces, tengo la alternativa de hacerlo a través de esa plataforma y ya lo estoy viendo Lo están con la gestionando ya. editorial. Sí, sí, porque Buenísimo, vamos a tener que buenísimo. sacarlo por digital. Eso ya No, es de es un todas hecho. maneras es una buena noticia para todos los amigos que quieren o están interesados en el libro. Ya saben Sí, que pronto lo vamos a tener en Amazon, o en digital ahí veremos la la forma forma. a través de alguna manera para que pueda llegar a todo el mundo. Ese es el Oh, punto. buenísimo. Rodrigo, hace muy poco tiempo, y yo quiero conocer ¿no? tu punto de vista desde tu perspectiva de piloto, ¿no? De investigador sobre el tema ufológico. Hace muy poco tiempo se salió una noticia de unos pilotos que habían avistado un ovni cilíndrico, ¿no? En un viaje que iba de Cincinnati a Phoenix, si no me equivoco, ¿no? En un avión de aerolíneas American Airlines que Ujú. estaban sobrevolando esta ruta aérea, ven un objeto cilíndrico a una velocidad inusitada, ¿no? Ellos lo compararon con un misil furtivo y Sí. algo bueno, que les llamó mucho la atención y que el FBI actualmente está investigando, ¿no? Yo quiero que nos des un poco el panorama porque, bueno, hay muchas versiones que se han estado tejiendo sobre este tema. Muchos creen que porque el FBI está investigando este caso, se han reabierto los expedientes secretos X y que bueno, por ahí comienza nuevamente o se inundan en nuestras mentes estas ideas de que, bueno, de que hay dos agentes, Fox y Scully, que están detrás de todos
de todos los expedientes de fenómenos paranormales o parafísicos. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? Porque es muy importante dentro de lo que se está manejando hoy por hoy en torno a la narrativa de divulgación del fenómeno. This looked like a long cylindrical object that almost looked like a cruise missile type of thing moving really fast that went right over the top of us. O sea, ojalá que se reactive los archivos que anhelo ver a Scully nuevamente. Mira, Yo también. sí, como muchos. No, hablando en serio, que el FBI investigue estos fenómenos no es extraño porque hay un tema de seguridad del espacio aéreo. El espacio aéreo está dividido en ciertas capas o en ciertas distancias. Para hacerlo gráfico, un aeropuerto, una torre de control con una frecuencia de radio tiene 5 millas náuticas alrededor de control absoluto. La siguiente, hasta los 2000 pies, ¿ya? O sea, hasta los 600 metros. De ahí para arriba, eso se llama área terminal y eso lo ve otra frecuencia con ya un radar. Y ese radar capta lo que pasa en ese sector. Y ahí eso se llama área terminal de cualquier aeropuerto que tiene entrada y salida por instrumento. Y sobre eso está lo que se llama el FIR, que es la región de información de vuelo, que es otro radar con otra frecuencia mucho más grande, porque en un FIR determinado de una región X, da lo mismo las distancias, pueden haber distintos aeropuertos. Entonces cada aeropuerto tiene una torre de control con las 5 millas náuticas y un área terminal para poder entrar y salir por los vuelos instrumentales. Hoy día la aviación se regula más que por vuelo instrumental, por supuesto que sí, pero por navegación. Están las aerovías, pero también hay una navegación autónoma gracias a la tecnología que tenemos. Y eso permite que también los radares... La aerovía es como para ordenar, igual que una carretera en el aire, los vuelos. Pero de repente se pueden hacer directos para cortar tiempos. Bueno, en estas 3 frecuencias, específicamente la segunda y la tercera que yo hablé del área terminal y del radar de la región de información de vuelo, el FIR, existen radares que están calibrados como radar primario y radar secundario. El radar primario capta todo lo que está dando vuelta de acuerdo a la calibración sobre cierta velocidad y sobre cierta altitud. Y el radar secundario también capta eso, pero además envía una señal que en el avión tiene que haber un equipo transponder. Y ese transponder contesta y esa respuesta está dentro de la base de datos, donde se puede ver qué tipo de avión es, cuál es la matrícula. Y al mismo tiempo le indica velocidad, altitud y una serie de otras cosas que es más fácil hacer el control de tránsito aéreo. Lo que pasó en Estados Unidos ahora el 21 de febrero es que un avión reporta simplemente que le pasó algo por encima. Entonces yo ya leí unas páginas donde están diciendo que simplemente fue un Learjet que venía en sentido contrario, con la diferencia mínima que se hace para los vuelos instrumentales, que son 2000 pies. 1000 pies son 300 metros, son 600 metros de diferencia, es lo que uno puede tener de mínimo para hacer los cruces. Pero el radar le notifica del área de la región de vuelo, le notifica que no tiene nada más a la vista, no tiene ningún otro tráfico. Entonces ahí ya entramos a hilar fino en que en Estados Unidos, con el control que hay del espacio aéreo, no puede haber un tráfico sin identificarse volando. Ya tenemos la experiencia de las Torres Gemelas y de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Entonces, por lo mismo, en ese sentido, el control de tránsito aéreo ya es sumamente estricto. No pueden andar aeronaves sin el transponder en el sentido que dé esa respuesta. Y si hubiese una aeronave que de una u otra manera está infringiendo esa normativa, de inmediato salen aviones de combate a interceptarlo. Que fue como pasó 3 años antes, donde también ocurrió un hecho similar, donde se vio pasar algo muy rápido sobre los aviones. Primero un Learjet hace la denuncia y el controlador de tránsito aéreo del área terminal le consulta a otro American que iba atrás si es que tiene la vista, algo que o si logra alcanzar a ver algo que pasa por encima. Y también en el momento que está pasando lo denuncian. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no estaba registrado. No estaba registrado como tráfico aéreo, como otra aeronave.
Entonces se enviaron 2 aviones de combate y se fueron a interceptar, que no lograron alcanzar esta cuestión. Bueno, lo que pasó el 21 es algo muy similar, pero fue una sola aeronave. Y ahí, ¿qué sucede? Que ahí está la acusación, o como dicen algunos, eso es un misil. Un misil, oye, los misiles, fuera de toda broma, es muy extraño que a alguien se le haya arrancado un misil como cuando tú estás, no sé, po, los que van a hacer el tiro al blanco, están jugando con su armamento y se les dispara un tiro. Un tiro. Acá, a diferencia de las armas de puño o de los cañones, los misiles no es que alguien esté manipulando un teclado, apriete un botón y salga, ¡oh! Y se me salió, así como al Homero Simpson. O sea, es bastante ridículo pensar una cosa así. Es chistoso y es tragicómico. Entonces, ya. Pero en el caso hipotético de que sea un misil, o que sea una prueba de algún tipo de misil, o de algún tipo de aeronave que también está dentro de la tecnología furtiva que maneja Estados Unidos, igual la autoridad aeronáutica está al tanto de eso porque el nivel de flujo de tránsito aéreo que hay en Norteamérica es tan alto que no se pueden dar el lujo de probar algo o de hacer una prueba balística sin avisar antes a través de un instrumento que se llama el NOTAM, que es una notificación para pilotos que sale en todas las aeropuertos, y uno dice, yo voy de tal parte a tal parte, o sea, Claro. yo voy de Cincinnati a Phoenix, o no, a Phoenix. Sí, Entonces, antes de despegar ese vuelo, el American, al piloto se le entrega una carpeta. Y le dice, ahí está la meteorología de la zona, ahí están los tráficos de la zona, y ahí están los NOTAM. Los NOTAM de ruta y los NOTAM del aeródromo de salida como el aeródromo de llegada, o aeropuerto de salida, aeropuerto de llegada. Y el piloto hace un briefing con su tripulación, ya nos vamos a encontrar con esto otro, aquí está el NOTAM de llegada en esta pista, está corta la luz mala, ese tipo de información. Y ahí sale eso, y ahí sale si es que hay una prueba balística, hay una prueba militar, hay ejercicio, hay lanzamiento paracaidista, o sea, sale Claro. por un tema de seguridad aeroespacial y está normado por la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación. Entonces, el punto está en que aquí esto no tiene explicación por ahora y es muy extraño que sea otro tipo de aeronave, como también es muy extraño de que sea un misil sacado de manera voluntaria o de manera fortuita. Entonces, vuelvo a insistir, y tal cual como lo dejamos plasmado en el libro Ufología Aeronáutica, que aquí hay 23 casos, y de hecho también lo pueden descargar, hay reportes aeronáuticos que son reales, es decir, que son irrefutables, como el que acabamos de comentar, que el hecho sucedió. El tema es que no tenemos cómo explicarlo. claro. Y esa falta de explicación, más que ver la causa del fenómeno que está detrás, hoy día hay que analizar el efecto. Y el efecto es que es sumamente peligroso de que si fuera una aeronave, que lo dudo, un misil, que lo dudo, o un OVNI, que es objeto volador no identificado en su etimología como acrónimo, eso provocó un peligro operacional más o menos agudo, porque tuvieron la suerte de que les pasó por arriba y no los chocó o no los impactó en el aire. Entonces, la verdad que ahí hay un tema no menor y que Estados Unidos lo toma de forma muy delicada, y por eso yo creo que está investigando el FBI, porque es algo que atenta contra la seguridad aeroespacial, atenta contra lo que es la seguridad operacional y al mismo tiempo contra la soberanía o el cuidado del espacio aéreo que ellos tienen. Entonces, esa es la explicación. Hace poco también vimos que en el aeropuerto de Los Ángeles, creo que en 2 oportunidades, bueno, se registró, y mediante también unas comunicaciones entre pilotos y torre de control, un avistamiento de lo que parecía ser personas con jetpacks, ¿no? A una altura creo que de los 10.000 pies más o menos. Eso es lo que estaban mencionando, ¿no? Y bueno, y Claro. saltó también esta noticia a nivel mundial, se hicieron presentes de repente empresas que estaban desarrollando tecnologías, pero decían que ellos para probar estos equipos lo que hacían era solicitar un permiso, ¿no? En un espacio aéreo controlado para poder hacer las pruebas, cosa que nunca Por pasó y que supuesto. bueno, hasta ahora tenemos la incertidumbre de lo que se había avistado en ese momento. Y el No, por FBI también supuesto. activó los protocolos, ¿no? Tienen que pedir permiso porque
ahí en ese sector se hace una notificación, se demarca, y después los equipos electrónicos, cuando uno va en ruta, observa, ya sea en el radar o en alguna de las pantallas del FMS, de cualquier equipo, que eso está delimitado y uno tiene que sí o sí hacerle el quite. O si está hablando por instrumento, el controlador le indica o le entrega vectores, que es en el fondo un curso que él determina de un punto a un punto con un tiempo determinado para sacarlo de ahí, de esa zona, o hacer una mejor movilidad del tráfico aéreo. Entonces, que ocurra eso también es como extraño. Ahora, puede ser gente que está probando un equipo que se lo compró hace poco, y puede ser algún simpático que como sucede en algunas oportunidades, algún deportista extremo, que pasa, y pasa en todas partes. Si eso tampoco se puede luchar contra eso. Pero lo que corresponde, y lo que corresponde desde el punto de vista legal, es que se tiene que autorizar, de lo contrario eso es un delito Claro, federal. es un delito federal, exactamente. Y Sí, acá la sí. gente no se juega mucho con los federales, ¿sabes? Ese es un No, problema de la no. gente. Sí, Hay un tema bastante serio y en ese sentido tenemos que sacarnos el sombrero, porque Estados Unidos es un país donde se trata, o las autoridades hacen cumplir las leyes. claro. ¿No? Y Y ese, eso, ese es un riesgo. Podría no solamente llegar una multa gigantesca a la empresa que podría traerla abajo, sino también a la persona va directamente a la cárcel, ¿no? La persona que estuvo haciendo esto. sí, Y la o gente que sea, está organizando el evento, ¿no? sí, Es entonces raro, es raro ahí hay cómo un se van, caso, es raro cómo se yo- están ¿no? Presentando estas cuestiones, pero lo bueno es que estamos recibiendo información de que los pilotos están reportando estos eventos que hace, bueno, de repente algunos años atrás no lo hacían, ¿no? a ver, ahí yo, bueno, estoy de acuerdo contigo que hace algunos años había como un cierto tabú o miedo a dar a conocer este tipo de información, porque ya sea la empresa o la institución te decía, ¿sabes qué? Tú mejor anda al psicólogo, a medicina aeroespacial, que te vean, porque está hablando cera o este tipo de cosas no se comentan. Hoy día se hace, e incluso hay una yo diría, sobreestimulación respecto a eso, y hay reportes a veces que son cosas completamente normales, o algunas que son no tan anómalas, pero que igual se denuncian. Entonces es una sobreestimulación. Mm, Pero también hay que tener en cuenta de que en el caso del 21 de febrero, tengo entendido que no fue que se informara de manera oficial, sino que se captó, se porque hoy filtró, día existen, tal cual como existen los hackers, existe también en el mundo aeronáutico gente que está con equipos de radio haciendo como barridos para poder escuchar las comunicaciones aeronáuticas. Y esa comunicación aeronáutica, porque algunos son entretenidas, porque les gusta, o porque justamente están pillando cosas anormales o sí, anómalas. Entonces, de ahí se detectó esto, y cuando se detectó se hizo público. La autoridad tuvo que decir si en realidad, bueno, y por eso está investigando el FBI, como para poder sacarse el pillo. O sea, para decir claro. en realidad pasó, y bueno, lo estamos investigando. Claro, y lo que se Pero filtró fue un audio un audio. de 15 segundos, cuando en Sí. realidad dice que hay un audio de 1 hora, que todavía se está O sea, sometiendo a análisis. no sé si el audio durará 1 hora, porque las comunicaciones son muy breves aeronáuticamente hablando, Mm, pero puede que ese piloto haya conversado con el controlador y con otros pilotos alrededor claro, en el lapso de 1 hora, pero son comunicaciones cortas contando lo que vieron, lo que se claro, piensa que puede ser. Acá en Chile tenemos un caso famoso, el caso Libor, que es claro. una radioayuda que queda en el norte de Chile, y que en una noche 6 aviones observaron unas luminosidades, y las iban comentando, entre ellos, y se iban comentando al controlador, y eso quedó todo registrado. Ahora, el registro, ¿cómo se hizo público? Porque uno de los controladores grabó parte de esa conversación y lo subió a internet. Por eso. Claro. Entonces, después, el propio comité oficial, que es el CFA, y la propia autoridad aeronáutica chilena, dijo: sí, en realidad hay una cuestión extraña y lo vamos a investigar. Bueno, el CFA lo investigó y concluyó que eran unos pesqueros que estaban en la superficie, o sea, estaban en el mar, pero que por una condición meteorológica especial de ese día, la luminosidad hizo un efecto más bien como de difracción, y se potenció y se veía como al nivel de los aeronaves. Mm, Entonces, es una cuestión
más bien rebuscada, pero si uno analiza, y de hecho ellos hicieron un trabajo de varios meses, le encontraron esa aplicación por algo es, y no simplemente lo dejan como no identificado. Así de simple, o sea, no se hacen problema. Pero, pero ahí te demuestra de que hay una suerte como de libertad hoy día en que si se ve algo extraño, está por lo menos la inquietud de informarlo. Y para la gente que controla, sobre todo en Chile, hoy día es una obligación que si recibe una denuncia de este tipo, llenar un informe. Eso es algo que ya está institucionalizado y eso es muy bueno. Excelente, eso es buenísimo. Rodrigo, cuéntanos dónde podemos ubicarte. Yo sé que hace poco has estrenado un canal de YouTube que, bueno, que está con mucha actividad y estás subiendo videos, entrevistas y cosas vinculadas pues con esta temática. ¿Dónde podemos ubicarte? Bueno, los invito al canal Investigadores, que es un canal que tenemos con Carlos Cepeda, que es otro de los investigadores que también ve la parte de producción. Ahí hicimos la presentación del libro El legado del Nibelungo y de ahí ya lanzamos la primera cápsula, que es la primera cápsula de la historia de la ufología que la hago yo, que son 11 cápsulas porque una por mes, de aquí a diciembre. La idea es hacer un barrido completo por la historia de la ufología mundial. Entonces, Excelente. la idea son cápsulas cortas que duran entre 4 hasta creo que 8 minutos, dura la más larga. Pero la idea es ver todas las vertientes y los casos más importantes, cosa que si una persona no conoce el tema o le gustaría profundizar más, ve estas cápsulas, las puede ver todas juntas, que a lo más completará 1 hora y media, con suerte, menos, y quedaría como con un barniz ufológico para entender de qué estamos hablando desde los cimientos, desde las raíces. Por otro lado están las entrevistas, están ciertos programas que aún no los hemos subido porque esto es todo editado, todo lo trabajamos durante el año pasado. Oh, Entonces, mira, vamos de a poco entregando material, así que los invito a seguirnos. Tenemos un fanpage también en Facebook, también tenemos un Twitter. Yo tengo mi Twitter, GoFon, @GoFon, y ahí pueden descargar mis 2 libros. Y también en otras redes sociales como Facebook, a través de Rodrigo Andrés Bravo Garrido. Cordialmente invitados y de verdad lo que necesiten o de información, están los libros disponibles, están las cápsulas. Estoy a la entera disposición de la gente que de verdad está interesada en este tema. excelente, Rodrigo. Bueno, seguramente ya vamos a estar contando con tu participación en algún conversatorio los días viernes que usualmente hacemos por la noche. Seguramente ya se acomodarán los tiempos y nuevamente podríamos tenerte ahí en el panel conversando con Rodrigo Fuenzalida y otros amigos que vienen nuevamente al programa. Pero Encantado, sí, encantado lo de del, verdad de lo que necesiten. ¿Mm? gracias, gracias. Lo del día de hoy, excelente. Recordemos a los amigos que la presentación fue el 20 de febrero, El legado del Nibelungo, un libro que no se lo pueden perder, que tienen que, bueno, adquirirlo. Rodrigo ya nos dijo que pronto lo vamos a poder tener en Amazon. Seguramente ahí los amigos de fuera de Chile, ¿no? Los que quieran acceder al libro van a poder adquirirlo de una manera más fácil. Y bueno, revisar este trabajo de Luis Altamirano, toda su vida, todo lo que nos ha dejado, va a ser importantísimo, ¿no? Esta faceta, ¿no? De una persona que de alguna manera quería compartir con todo el mundo información, que todo el mundo esté enterado de lo que realmente estaba pasando, es un hecho que va a dejar una marca pues, ¿no? Perdurable en toda la comunidad ufológica, no solamente chilena, sino mundial, y que, bueno, es algo que debería motivarnos para seguir estos pasos, ¿no? Porque de esto depende, ¿no? Unificar a la ufología, ¿no? Tener la misma información que se tiene aquí en los Estados Unidos, manejarla ya, como lo dijo perfectamente Rodrigo, la educación y la cultura ufológica es algo que depende, yo creo que de esta generación, para que las que vengan más adelante tengan, eh, yo creo que los cimientos bien establecidos para poder investigar y profundizar más en todo este tema. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros y de verdad espero tenerte próximamente en otra edición. Muchas gracias, Richard. Encantado. Yo soy el que está agradecido por la invitación y espero podamos conversar en el Café Ufológico de todas maneras. Así que nos veremos muy pronto. Claro que sí. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente para ti, muchas gracias. Sí.
3 de su posición, un objeto que se desplaza a una velocidad increíble. Hemos recibido distintos llamados diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto volador no identificado. Yo no puedo descartar de que sea una cuestión afuera, que sea algo extraterrestre, pero tampoco lo puedo afirmar.